Bueno, nosotros somos el equipo número 4 de la materia de Diseño Curricular 2. Nuestro tema es Teorías de la Reproducción Cultural. Los integrantes del equipo es su servidora Edith Quiñones Vergara, Luis Alberto Medrano Gutiérrez, Mariela Gómez Rojas y Jania María Salgado Zabaleta. Bueno, los principales autores de esta teoría que tuvieron aportaciones fueron Pierre Bourdieu-Hahn y Claude Pissarro. Bueno, Pierre Bourdieu dice que fue un orientador de su trabajo en el estudio de las discrepancias sociales a través de comportamientos específicos, lo que habitus. Entonces, Claude Pissarro, uno de los más grandes especialistas mundiales en sociología de la educación, sociología del arte y de la cultura. Bueno, en la teoría de la reproducción cultural, introducida por Bourdieu y Pissarro, la escuela reproduce la desigualdad y la dominación, la forma en la que ejerce la transmisión cultural, explica que determinados grupos tengan garantía del éxito o fracaso. Bueno, en esta teoría dicen que la teoría de la reproducción son un conjunto de teorías educativas desarrolladas en el marco de la sociología de la educación, que se entienden que la educación es un medio mediante el cual se reproduce o perpetúan las relaciones sociales desiguales vigentes, a diferencia de las teorías pedagógicas que proyectan intervenciones sobre la educación. Las teorías educativas de la reproducción solo intentan describir y explicar funcionamientos de la escuela, detectando fundamentalmente su papel en la reproducción de la desigualdad sociales. Bueno, para estos autores, la escuela era un uso de violencia simbólica en el sentido que discriminan ciertos hábitos que son determinadas disposiciones culturales y que filtran la selección de un buen alumnado. La violencia simbólica se lleva a cabo de la siguiente manera. La escuela considera como universal el capital cultural dominante. Esto quiere decir que está dominada, está como que dominan a los estudiantes, pero en la escuela entran los niños como diferentes capitales culturales y hábitos, ya que provienen de diferentes sectores socioeconómicos. Dice, en la teoría de reproducción se trata de una teoría pedagógica, como ya se había mencionado. Esta está ubicada en la sociología del conflicto. La sociología del conflicto se basa en las desigualdades sociales, en donde una categoría de personas ejerce su dominación sobre otras. Para esta sociología, las estructuras sociales perpetúan una distribución desigual de los recursos económicos y políticos entre la población. La escuela reproduce la desigualdad y la dominación, la forma en que se ejerce la transmisión cultural y explica que determinados grupos tengan garantías del éxito y fracaso. Bueno, aquí nos dice que el término de reproducción se define la constante de transmisión de conocimientos, pautas culturales y formas estructurales del sistema de enseñanza. Sí. Un problema central que aborda esta teoría de la reproducción cultural es cómo puede repetirse y reproducirse a sí mismo una sociedad capitalista. Bueno, ¿qué nos quiere decir con esto? Que una sociedad capitalista es, por ejemplo, que ofrecen bienes o servicios con ánimo de lucro.
El lucro es extraer beneficios económicos. Desarrollo de una sociología del currículum, según Bordeaux y Paseo. La idea de la sociología del currículum es que se vincula la cultura, clase, dominación, por un lado, la escuela, el conocimiento y la bibliografía, por otro lado. Esto quiere decir que los procesos educativos, la construcción de conocimientos y personas críticas y autónomas funcionan y se desarrollan verídicamente de una cultura, de una clase y de un sujeto dominante, para así llegar a una reflexión y reproducir un cambio social. Aquí nos dice que la violencia simbólica está referida al ejercicio del poder de forma perceptible que ejerce la cultura dominante sobre el dominado. Esto se hace sin consentimiento de un agente social, lo cual le permite a la gente dominante seleccionar, clasificar y distribuir a los actores sociales. Y lo que es el problema del control social se centra alrededor de los análisis de los principios que subyacen a la estructura y a la transmisión del campo cultural de la escuela, como la forma en que la cultura de la escuela es reproducida, seleccionada y legitimada. El papel mediador de la cultura. En esta perspectiva, la cultura se vuelve un instrumento de la reproducción, ya que se toma a las sociedades divididas en clases y a las configuraciones ideológicas y materiales. Están medidas por lo que se llama violencia simbólica, que en sí no están determinadas por una imposición del poder económico de formas de fuerzas y dominación abiertas, sino que están constituidas por útiles ejercicios de poder simbólico llevado a cabo por la clase dominante. Otros puntos importantes es la capital cultural y el hábitus. La capital cultural se refiere, por un lado, a los diferentes conjuntos de competencias lingüísticas y culturales que heredan los individuos por medio de límites establecidos debido a la clase de sus familias. Y el hábitus, este se refiere a la manera en la que los individuos aprenden a comportarse dentro de un campo. Pueden ser en prácticas habituales, intelectuales, morales y laborales. El otro punto es dinámica de la reproducción cultural, que esta tiene dos formas, se forma de dos funciones importantes. La primera, que es la clase dominante, que ejerce un suprimir lo que cuenta como el significado y al hacer. Esto se desplaza de arbitrariedad cultural en nombre de la neutralidad, que enmascara su fundamento ideológico. El segundo punto es la clase y el poder, que se conectan con la producción cultural dominante no solo en la estructura y evaluación del currículum escolar, sino también en las disposiciones de oprimidos de quienes participan activamente en su propio sometimiento. Otro autor que también participó fue Basil Bernstein, que fue un sociólogo y lingüística británico, conocido por sus aportaciones a la sociología de la educación. Dice que desde sus primeras obras sobre el lenguaje, los códigos de comunicación y la escuela, a sus últimas obras sobre el discurso pedagógico, la práctica y la transmisión de la educación, Bernstein fue elaborando la teoría de los códigos sociales y educativos y sus consecuencias en la reproducción social. Problemáticas de la teoría. La sociedad selecciona, clasifica, destruye y transmite y evalúa el conocimiento. También se refleja la distribución del poder, como el poder y los principios del control social. También hace referencia que explica la forma institucionalizada de la reproducción cultural y los efectos que produce
en la conciencia de los diferentes grupos sociales. Es por medio del lenguaje que el orden social se interioriza y que la estructura social se incorpora con la experiencia del sujeto. También hace mención que el lenguaje es un orden social que interioriza y por medio de la estructura social se incorpora en la experiencia del sujeto. Así la clase pertenece a la cultura dominante, posee un pensamiento más abstracto, un código más elaborado y la escuela utiliza este código para todos los alumnos. De esto deduce que el fracaso escolar es tomado como consecuencia de decisiones individuales más que de su competente de clase social. También la teoría de Bernstein hace mención que el planteamiento de estructuralista, ya que el acceso de este tipo u otro código no depende de las cualidades psicológicas del sujeto, sino que también de la posición de la estructura social, que depende a su vez o división del trabajo. También hace mención que la estructuración se refleja una relación que está pegada a la pedagogía. También está el problema del poder y el control referidos y mediados entre maestros y estudiantes. Está dividido en dos, que es código integral y el código educacional dominante. El código integral hace mención que el grado del control del maestro y el estudiante poseen respecto a la selección, organización, ritmo y regulación del mismo tiempo del conocimiento transmitido y recibido a la relación pedagógica. A su vez también hace mención que el código adicional que dice Bernstein en el dominante es un código coleccional o integral, que es muy distinto al código integral. Hay dos diferencias entre ambos. Y por lo regular hay una diferencia. El código integral dice que a su vez hay una organización y ritmo que está entre el maestro y el alumno. Y hay una selección. Y el código pues dominante es una colección o integrada que clasifica y está también estructuralizada. Bueno, profe, pues esto sería todo de nuestra parte. Concluimos con lo que fueron de las tres diferentes teorías de estos autores.